Tercer día de jornada, de nuevo luce el sol, así que hoy no vamos a tener que tirar ni de paraguas, ni de chubasquero, ni nada. Que solo tengo metido en la mochila. Mucha gente pregunta que qué es lo que llevo en la mochila. Pues en la mochila llevo todo el equipo necesario para un mes al Ventestate y más todavía. Llames de Parres, aquí llegamos ayer y desde aquí vamos a arrancar hoy en una tapina bastante suave. Para eso apretamos ayer el culo, para llegar hasta aquí. Será casi todo bajada y hoy vamos a conocer a lo largo del camino a gente que nos contará del camino y de sus experiencias para ir a visitar a la Santina. Pero antes de marchar, dijéronme que no podía dejar de visitar una cosa muy especial. Así que para allá voy, a ver qué es lo que me espera. Muy buenas. Hombre, hola, ¿qué tal? Hola, Camilo. ¿Qué tal, Camilo? Juli, me doy un montaje. Bueno, os presento. Gaspar y Julio, promotores taurino y de teatro. Sí, sí. Ya me habían hablado de que teníais aquí un teatrín y digo yo, antes de marchar, yo tengo que ir a ver esto, Juli. Entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto es un teatro que antes era la Cuadra de los Caballos y después, va unos 100 años por ahí, se hizo un teatro. Claro, esto era una antigua venta. Era una antigua venta donde paraban todos los peregrinos con las diligencias. ¿Y vosotros agarrasteis y lo disteis 1000 vueltas? ¿Esto de cuándo oye? Esto más o menos es de 1900, que se hizo el teatro para hacer obras de teatro, hacer salón de bailes y hacer de todo. ¿Y seguís aquí haciendo obras de teatro? No, la última que se hizo se va a unos... Del pueblo va a unos en el 88. Y después hizo Julio va a unos 5 o 6 años. Sí, yo que me acuerdo cuando yo casé aquí en el año 92. Y entonces hacia 1995 vino la Compañía Asturiana de Comedias, con el difunto que nos faltó ahora, Eladio Sánchez y tal. Y entonces pues se representó aquí las cincuateras. Venía Carmen Gloria, venía Marisa Vallejo, Isabel Freira. Entonces hacía años que no se representaba aquí nada y representaron aquí las cincuateras. Y ahora últimamente, pues bueno, para conservar un poco esto y que siga esta actividad y esta iniciación al teatro también para gente joven y tal, representamos un sainete mío que se llama Pasiones en Llames. Y entonces, bueno, pues ya lo hicimos ya como unas 7 o 8 veces. Y bien gente de toda Asturias, a velo y muy divertido. Y entonces, pues bueno, volvemos otra vez a que este salón teatro tenga vida, ¿no? Aquí, como bien dice mi cuñado, en 1922 fue la primera obra, La adoración de los Reyes Magos, y obras así muy importantes que se realizaron aquí, pues Marianela, Los Tres Cariñinos, y ya digo, es la última cuadra de comedias que queda hoy día en Asturias. ¿Cómo funcionaba el teatro? ¿Había una taquilla ahí, cobrabas entrada? Sí, había ahí una taquilla y las mujeres no cobraban, o sea, no, ellos tenían que pagar. Y eso sí, la primera pieza te la tenían que bailar. Entonces, pero las mujeres no pagaban. No, las mujeres no pagaban, pero la primera pieza la tenían que bailar. Ah, coño. Entonces, la que no bailaba, entonces no podía entrar a la siguiente. O tenía que pagar. O tenía que pagar. Pero entonces las obras de teatro eran obras de teatro y baile. Y baile, había baile también, había una radiola. Y era el pinchadiscos, y el pinchadiscos bailaba y ponía la radiola. ¿Y cómo estaba aquí todo montado? ¿Que eran todo ya era todo, bancos? Claro, eran todos unos bancos alrededor. Y claro, la madre estaba con la hija. Claro, antiguamente estaba la madre con la hija. Entonces, si ibas a sacar una a bailar y no quería bailar, entonces no la querían ahí. Estamos hablando de casi de 100 años. ¿A ti tocó? No, ya. No. Estamos hablando de casi de 100 años. Y bueno, ¿alguno de vosotros ha actuado aquí? Tú sí. Bueno, yo estuve aquí como actor amateur con Ángel Héctor Sánchez y con más actores asturianos, sobre todo de Gijón, para esta obra de Pasiones en Llames. Pero aquí cuando nace todo, aquí en 1922, cuando ese medio de transporte, las diligencias, se acaba. Entonces dicen, ¿y qué hacemos ahora con esta cuadra, con este sitio tan emblemático? Entonces había una inquietud cultural muy grande en el pueblo en aquel momento. Entonces deciden hacer una asociación cultural que se llamó Unión y Recreo y la ponen a funcionar. Entonces hacían representación de teatro y otros domingos del mes bailes con organillo de madera en una primera etapa que fue del 22 al 36 que estalla la guerra. Después, desde el 43 al 59, ya una segunda etapa de bailes, pero con gramola.
Entonces, claro, en el año 59 ya empezaban las primeras salas de fiestas a funcionar y ya dejó de tener sentido sitios tan emblemáticos como esto, que venía gente de Cangas de Onís, venía gente de Ponga, venía gente de Ribadesella, de Infiesto. Aquí venía el Salón de la Venta, era lo más de aquella época. Yo tuve la suerte de hablar con señoras muy mayores cuando yo presentaba un poquitín este museo y me decían, todo lo que estás diciendo es cierto, aquí conocí yo a mi marido. Y era así, venían las madres con las hijas y ellos, pues, ¿puedo sacar a su hija a bailar? Pues sí, claro, los chavales no pagaban, eran los paisanos los que pagaban. Entonces, claro, la primera pieza era obligatorio que ella cediera al baile. Luego podía dar calabazas, pero la primera, ¿por qué? Porque así asegurabas que por lo menos cada mozo bailara tantas piezas como mozas había. Entonces, aunque fuera feo, aunque fuera tocho, estaba bailando toda la noche como otro cualquiera. Y entonces, pues era una de las normas que había. No podía entrar nadie borracho, todo el mundo con su corbata, su tal, y solamente pagaban los forasteros, los que no eran socios. Entonces pagaban y les daban la entrada en aquella ventanina que veis allí, en aquella donde está ahora la radio, y entraban por aquella puerta. Y hoy día también la gente que viene al teatro, pues damos la entrada en aquella misma taquilla y entraba gente por ahí. Esto tiene un espacio para unas 90 personas sentados, más o menos. Bueno, ¿qué población tenía? De aquella Llames tenía más o menos 600 habitantes. Joder. Ahora estamos en unos 100, 120 más o menos. Ya, claro. Y Entonces, con todos los pueblos de alrededor, Con todos los pueblos de alrededor, con tenías todo. garantizado el público. Exactamente. Claro, cogían unas 90, 100 personas. Entonces, claro, ahora la gente de los pueblos van bajando, entonces ya no hay gente. ¿Y todavía tenéis pensado así hacer algo en el futuro? Yo, por ejemplo, lo dije muchas veces, que esto podría ser algo precioso para la iniciación al teatro de la gente joven. Los jóvenes que vengan aquí, los críos de las escuelas, gente del instituto, pues entonces, ¿cómo te inicias al teatro mejor que en un sitio de estos? Que vean hacer teatro a profesionales y luego que lo hagan ellos también. Yo empecé a enamorarme del teatro ya cuando vi a Estudio 1 y cuando aquel Teatro Nacional iba a España, a Grau, el Teatro Nacional de España iba a Grau, pues fue 3 o 4 veces, eran casi todo comedias, yo tenía 11, 12 añinos, llevábame mi abuela y yo enamoréme del teatro así, porque esto no puede servir para iniciación al teatro de tanta gente, tantas excursiones escolares que hay, para que vean cómo se hace el teatro y para que también lo hagan los guajes, ¿no? Y las guajas. Pues, tío, el edificio es bastante antiguo, por lo que veo. O sea, me dijiste que era... Esto eran las caballerizas. Sí, el edificio más o menos. 1690 y la casa más o menos. Claro, esto era Camín Real, el Camín de la Exactamente, Reina. el Camino de la Reina. Por ejemplo, ahí va 30 años, por donde se baja ahora a dirección de Riendas, eso es la calzada romana. O sea, que se hizo la concentración parcelaria. Bueno, el sitio este, préstame un montón, la verdad que fue una sorpresa. Entrar y encontrarme esto, que es algo que ni te lo esperas. Pero yo me tengo que ir. Pues está la Santina esperando por mí. Esta es mi primera llegada a Covadonga, tengo que hacer otra, así que arrancaré ya. Bueno, Gaspar, Que tengas buen viaje Julio, cuando quieras. volveré por aquí. Cuando tú quieras. Para la próxima, me apunto yo, de amateur, ¿eh? De amateur, pero cobrando, ¿eh? Con sobre de esos marrones. Nada, oye. Bueno, venga, Venga. nos vemos, chao. Hasta luego, Camilo. Y ya estoy en el camino. Hoy tengo por delante 21 kilómetros y, como os dije, 300 y algo para arriba y 200 y algo para abajo. El arranque y cuesta abajo porque tengo que bajar al fondo del valle. Hasta Vega los Caseros, que llegué casi en San Pedro de Villanueva, donde el parador, los dos caminos, tanto el de Ubieu como el de Sixón, coinciden. Y a partir de ahí, donde el de que viene de Sixón cruza el Sella, el Alto Sella, y el de Ubieu va por la derecha para entrar a Cangues de Onís por el puente romano. Eso es lo que nos espera hoy. Estamos a punto de entrar en uno de los tramos más guapos de todo el camino. Y eso, dilo mucha gente, pero a mí también ya me lo había dicho un amigo mío de aquí de Les Arriondes, que es Tito Manzano y con el que voy a hacer el tramo este hasta donde lleguemos. Pues muy bien, pues y es verdad. Y mira, de los tramos, mira que guapo el Camino de la Reina en general, ¿no? Porque, bueno, pasa por tantos sitios, por pueblos, que el concejo de Parres, el concejo de Piloña son concejos con mucha belleza paisajística y tal. Y este tramo concretamente, de aquí a Romillo, yo creo que es el más, y no hay opinión mía sola, el más guapo de todos.
Bueno, pues Y además, últimamente me comentaron que estaba más cuidado y tal, ¿no? bueno, pues vamos a verlo. Pues venga, Vamos caminando allá. y vamos charlando. Vale, vale. O sea, esto del Camino de la Reina, nosotros ya hablamos algo del Camino de la Reina. Sí. Pero el Camino de la Reina ya existía antes. A Pero el ver, Camino viejo ya. Los orígenes hay que remontarse casi a los casi no, a los romanos, puesto que por esta parte hay partes todavía de calzada romana, algo, ¿no? Algún muy tramo se poco y bueno, cada vez se ve menos por la vegetación y tal. Pero sí hubo una temporada en que se trató de averiguar y hay traminos pequeños, pero sí lo hay. Lo que quiere decir que era un camino natural de la zona. Y desde luego fue un camino medieval por donde transitaba la gente de todos estos Todos los pueblos y aldeas. zonas y aldeas, pues por aquí venían. ¿Qué Claro, pasa? Sí. Que cuando se hace famoso, digamos, de alguna manera, ¿no? Pues cuando la reina Isabel II, camino de Covadonga, pues hacen este camino, ¿no? Lo mejoran, lo Y arreglan. mejoren, claro. Oye, pasaba la reina, diligencia. era muy espectacular. Pasaba la reina y el rey, Francisco de Asís, y el que luego fue Alfonso XII. Entonces, mejórase y empieza a hacerse famoso. Y detrás de la reina, pues el que hacía este camino dice, oye, si por ahí fue la reina, yo también. Voy detrás, ¿Entiendes? claro. Y bueno, Jovellanos también tiene referencias al camino de la reina y otros personajes, ¿no? Lo que quiere decir que al hacerse famoso llamaba mucho más la atención. Y además sirvió para que mucha más gente viniese a Covadonga, digamos, en peregrinaje, ¿no? ¿Tú serías peregrina a Covadonga unas cuantas veces? Hombre, mira, yo prácticamente te puedo decir que voy todos los años a Covadonga. Y no yo, la gente de Arriondas solemos ir a Covadonga 1 o 2 veces al año. Unas veces utilizamos el Camino de la Reina, la parte desde Arriondas, que vamos, entramos a lo mejor por Romillo o partimos de ahí, y otras veces por la carretera general. Y además utilizando los dos, o bien por Villanueva, o bien seguir por Fontecha y por esta zona. Tú mira esto, qué maravilla. Estoy como la selva, ¿eh? Oye, puro bosque, ¿eh? Fíjate los felechos y el mofu colgando de los rames de los árboles. Mira cómo está eso cubierto de mofu, la humedad que tiene que haber aquí. Oye, la Asturias verde, la Asturias... Asturias de Nos. El que es senderista y montañero y sabe de qué va, bien por aquí. Va a meterse por Ya, aquí. entra por Llames y baja por todo esto. Y claro, cuando lleguen abajo a Vega los Vega Caseros. Caseros, lleguen extasiados, ¿no? Dice, pero bueno, pasamos por el paraíso. Y es verdad. Es que el paraíso. Por el paraíso. Acabo de dejar ya ahí a Titu, que dio la vuelta. Voy con un poquitín de prisa de Romillo, tengo que ir a Romillín y allí me están esperando otra gente para seguir conmigo un ratín para allá. Fijaos lo que tenemos aquí a la espalda. Tenemos les 2 caras de la misma moneda. Estamos hablando del abandono de los pueblos, que ya nos lo contaron en 2 o 3 sitios. Fijaos cómo está esta casa, pero lo más curioso es cómo se hacían las paredes. Fijaos con la madera, lo que queda del maíz en cuanto está desgranado, que no me acuerdo cómo se llama, con eso forraban, era un aislante térmico de la de mi madre. Pero ahí tenemos la otra cara, que hay futuro, que hay posibilidades. ¿Cómo restauraron aquella casina? ¿Siente que viene a vivir al pueblo? Porque esto tampoco está tan lejos ahora, y con el internet y todas esas cosas, ya no hay sitios lejos. Está todo cerca. Llego. Hombre, Camilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Muy ¿no? buenas. Bueno, os voy a presentar a esta gente. ¿Qué tal, Camilo? Son Grupo Cultura Covadonga. Grupo Cultura Covadonga. Bueno, el sí. nombre ya más largo. Real Grupo Cultura Covadonga, Y sí. danzas era también Covadonga No, antes. pues bueno, tenemos coros y danzas. Ya. Cultural. Así surgió el tema. Cultural. Bueno, estamos con Bernardo, con Juan, con María Jesús y con Javier, que son veteranos de la marcha que estoy haciendo yo, que pasa que salí ya antes de ayer. Y esto ¿vosotros en cuánto lo hacéis? En 2 días. El sábado hacemos de Gijón del grupo a Cangas y el domingo hacemos Cangas. El primer día Covadonga. vais de Gijón a Cangas. Sí. ¿Por qué no seguís ya para Covadonga? Sí, 67. total, ya Algunos años, los primeros años cuando éramos jóvenes, nosotros 2 y Javier, no sé si lo hizo alguna vez, hicimos 7 años seguidos a la cueva.
Desde los 80 y pico Desde- kilómetros sí, hasta... sí, todo seguido. Sí. Jolín. Sí. Menudo Con paseo. tormentas, con calor, hubo años de muchísimo calor, otros años de agua, de tormentas, de todo. Y ahora- En 26 años pasónos de todo. Oye, a ver, vosotros me imagino que Covadonga ya desde nenos. Claro, hombre, los asturianos conocemos Covadonga desde niños. Esa vena sensible no se puede tocar, ¿eh? Claro, desde niños. ¿Quién no vino a Covadonga de niño? Va, pues hay algún asturiano, hubo alguna asturiana espera, que todavía no lo hizo, espera, cuando Quedará muy pocos ya. en el grupo hacemos una excursión para los niños de 4 a 12 años y una vez vinimos a Covadonga, a los lagos. Y había papás de 40 años que nunca hubiesen estado en los lagos de Covadonga. Bueno, eso sea que- también tiene delito. Pero bueno, a lo mejor conocí en Cuba, Sí, Benidorm, en Nueva York, el Algarve y esas Benidorm, cosas, sí. claro. Sí. Yo siempre lo digo, cago, la mar que gana tiene la gente de marchar en verano de Asturias, que cuando mejor se está. ya. Oye, a ver, vamos a entrar en temas más íntimos. ¿Eh? ¿Dónde te casaste tú? ¿Casaste en Covadonga? Yo no me casé en Covadonga. Me cago en la mar. Caséme en la Bernardo. cueva de Infiestuado. Bueno, vale. un día dije casi Y, igual. vale, muy bien. Venga, sí, la Virgen de la Cueva, está bien. Claro, hombre. No, a ver si vamos a ofender aquí ahora a los de Infiesto, que no me dejen pasar, por concello. Cuidado con ellos. Ya. Porque nosotros siempre andamos preguntando por ahí, hay gente que se casa en Covadonga, y mis padres casándose en Covadonga, acabamos de estar con Titu, que también, el mismo Chus Pedro casándose en Covadonga. Ah, sí, Chus Pedro. Sí. Mira, a ver, Juan, ¿tú dónde te casaste? No, yo en San Pedro, Gijón, pero no intentélo, ¿eh? ¿Intentástelo? No, sí, pero no hubo manera. Ya, Hay gente que mandaba más que yo. Ay, En el amigo. momento que entres ya, en ese mundo, empiezas a perder ya. Bueno, ya nos contaron que hasta el 81, que a partir del 81 ya... No se puede ya. Se prohibieron las bodas en la cueva solo para la gente empadronada en la zona. Pues los de Sí, Cangues de Onís y eso. Y, a ver, un poco así también. ¿Tú quieres más de Pelayo o de la Santina? Yo soy más de Pelayo, sí. ¿Tú eres más Yo de soy Pelayo? más guerrillero, sí. Sí, ¿y tú? Más guerrillero. Yo de los dos. ¿A tú eres de los dos? Sí, de hecho, Este yo no- vivo... No. Ese ya es neutral, ¿no? De los neutrales. Voy a explicar. Muy bien, venga. Vivo en la Plaza del Marqués. Sí. Entonces yo hubo un año que salí de la Plaza del Marqués y llegué a Covadonga en el mismo año, ¿no? Entonces yo dije, de Plaza Marqués a Virgen Covadonga, la que está en el grupo. De Virgen de Covadonga a la cueva, y de la cueva después iba hasta la Basílica. Y ahí está Pelayo también. Bueno, pero... O sea, era una etapa... De la cueva a Yo Pelayo... quedaba amigo con todos. No, en la cueva Pelayo no, la Santina. Digo, Pelayo en la Basílica. de la Santina a Pelayo y un paseín, Bueno, ya... pero ya cumplir ya el recorrido. Bueno, pues mira. También el romillín y un paseín, y cuando llegamos aquí estamos matados. Ya, esta subida, ¿y es verdad? Es que esta cuesta mata. Y si te pega el sol, Esta este cuesta, asfalto, cuesta, ¿eh? cuesta, Claro, sí. claro. Aquí siempre tenemos una furgoneta aquí al lado de la ermita esta, San José. Siempre tenemos aquí una furgoneta porque siempre hay que hacer un poco de ayuda. Ya, regar a la... médico. Amagos de golpes de calor y, Sí, y cosas hubo así. un año ahí que gastamos un montón de litros de suero líquido. Ya, Sí. Que había 38 grados a mediodía. ¿eh? ya. Fue por Anayo. No, eso, el Aquel calor... año fue exagerado. Bueno, pues nada, yo por ahí, ¿no? Por ahí para abajo. Por ahí para abajo. Y eso, venga, pues muchas gracias, ¿eh? bien. Y volveremos a vernos. Vale. Venga, hasta luego. Ahí abajo ya vemos el valle del Alto Sella, aquel río y el Alto Sella. O sea que bajamos a encontrarnos con el río de nuevo. Al fondo está Cangues de Onís y aquí, en primer plano, tenemos la Vega Los Caseros. Ahí está el monasterio de San Pedro de Villanueva y pa' ahí voy yo. Hasta aquí hemos caminado por el tramo conjunto entre el GR105, que es el que viene de Ubieu, y el camín que viene desde Xixón. En este punto es donde bifurcan. Por ahí iremos en próximos capítulos, pero hoy seguimos hacia abajo, hacia la Vega Los Caseros. Acabamos de dejar detrás el de Parres y pasamos al de Cangues de Onís, que ¿y dónde vamos a terminar hoy? En Covadonga, porque Covadonga pertenece al concello de Cangues de Onís. Y aquí mismo, en Villanueva de Cangues, vamos a visitar el monasterio de San Pedro de Villanueva.
Y aquí lo tenemos, el monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva, una de las joyas del arte románico más importantes en Asturias. Aquí ya había algo antes. Hay documentado un panteón que se le hizo al rey Fabila, aquel que fue devorado por el oso en una cacería, aunque algunos podrían pensar que fue... Como en estas cacerías que si escapa uno un tiro y mata a uno con quien tienen pleitos, pues pudo haber pasado algo así, porque los visigodos siempre andaban así, con pleitos unos con los otros. Pues hicieron un panteón aquí, hay documentos del siglo VIII, pero no queda nada. Entonces encima se construyó una capillina, una ermita prerrománica, y después ya en el siglo XII, a raíz de la creación de las grandes órdenes religiosas, los benedictinos construyen aquí su monasterio y se vienen aquí a esta zona, se convierten en los grandes señores feudales, como hablábamos antes, poseen la mayor parte de los territorios de alrededor, son el centro de cultura, centro económico y centro de muchas más cosas. Hoy en día, y un parador. ¿Por qué? Porque no podemos conservarlo todo, pero sí si le damos un uso. Y muchos paradores a lo largo del territorio español son antiguos edificios, castillos, monasterios como estos, que les dan un uso pues, turístico para poder mantenerlo y preservarlo para nosotros y para las generaciones futuras, chavales. Y chavalas. En los capiteles de la entrada de la iglesia figura así a modo de cómic, una forma de cómic, la historia de la desgracia del rey Fabila. Aquí lo vemos despidiéndose de su querida. Aquí se va de cacería. Ah, bueno, aquí está con la otra, probablemente. Se despidió una después de la otra. Y aquí, pues, está casi dando otro besito con el oso. Y, bueno, ¿cuál de los tres fue el más mortal? Pues no sé. A lo mejor no fue problemas con otros visigodos, sino que los celos de una de ellas condujo a la muerte del rey en extrañas circunstancias en el bosque. Vamos a hacer entrada en la antigua capital del reino, en Cangues de Onís, porque después de Fabila vinieron unos cuantos más: Alfonso, Fruela, el Mauregato, el Silo, el Bermudo, todos esos. Nuestros padres tuvieron que estudiarse los reyes godos. ¿Por qué a nosotros no nos hicieron estudiar los asturianos, que son los de nos? Pues ya estamos en la antigua capital del reino. Estamos con Antonio Alonso, que aquí lo conocen como Antonín Alonso, que ya es un conocedor, un gran conocedor de los intríngulis de la historia y de las costumbres de esta zona, ¿no? Bueno, más o menos soy curioso y vecino y orgulloso de la historia de Cangas y de Asturias, que al fin y al cabo es el origen de todo lo que estamos. Bueno, pues en este momento aquí nos encontramos en uno de los lugares así más emblemáticos de lo que es el origen de todo esto, de lo que estamos hablando estos días. De Covadonga, de Pelayo y todas esas cosas. La capilla de Santa Cruz. La capilla de Santa Cruz. Sí, señor. ¿Qué nos puedes contar de la capilla de Santa Cruz? A mí, desde pequeño, cuando venía aquí al instituto a estudiar, que está aquí el Torre Pelayo, que parte de ahí, siempre me llamó la atención. Y una de las cosas que me llama la atención es el solar, el sitio. El sitio es un sitio funerario, porque nos encontramos que tenemos un dolmen. Estamos encima de un túmulo, de verdad. Un túmulo. Ese dolmen es un dolmen megalítico, es funerario. Después se edifica una iglesia, pero en el intermedio hay una cultura romana. Tenemos unas evidencias, después de muchas excavaciones, y muy tardías, por otra parte, de la existencia de un templo a Dios Juno. ¿Aquí también? Aquí. Celso Diego Somano, en el libro que traigo en la mano, nos habla como las excavaciones que se hicieron en las proximidades de la capilla se encontraron unas lápidas en las cuales daba fe de la existencia de un templo romano. Luego viene un templo cristiano, y muy temprano, ¿eh? O sea, de la época esa un poco de la oscuridad, que no se ve muy bien lo que pasaba aquí. Exactamente, porque cuando en el siglo VIII, después de la batalla de Covadonga, el rey Fabila, de la cual conservamos la copia,
de la copia de la piedra fundacional, pues es un templo cristiano. Siempre se dijo y se dice que es el primer templo cristiano que se funda, aunque la palabra funda dice refunda, o sea, refundación, después de la invasión musulmana. Y esto continúa durante muchos años, pero es que al final, prácticamente lo que es la vida de lo que fue la capilla de Santa Cruz, que no es esta que tenemos aquí al lado, también tiene un carácter funerario, porque en ella se tuvieron lugar el depósito de restos de gente que murió fusilada en la guerra civil. No entro en más. Si nos fijamos, a la entrada de la capilla hay 3 ganchos que se corresponden a 3 coronas de laurel que se ponían pues, en la conmemoración de la muerte de José Antonio, y en el fondo, abajo, al lado del dolmen, había unos nichos donde se depositaron esos restos. Esto es el inicio de la Canicas aquella real, imperial de comienzos. Después la corte se traslada hacia el centro de la región. ¿Y qué es lo que pasa con Cangas de Onís después? Pues la verdad es que yo particularmente no creo que ni siquiera el centro de poder del Reino de Asturias, que se inicia con la proclamación imperial, esté en este lugar. Este lugar es un sitio bastante, según opina la mayoría de la gente que ha estudiado todo esto, es un sitio bastante atípico. Por ejemplo, el dolmen no es normal que esté en unas zonas tan bajas, pero sí que está en una confluencia entre el río Güeña y el río Sella, que puede significar algo de dominio. Siempre me pareció que la iglesia de Cangas de Arriba, que es contemporánea a la iglesia, a lo que fue la parroquia, pudiera ser un centro, si es que hubiera algún resto. Donde San Antonio. Exactamente. Por encima de Cangas de Onís. Exactamente. Ajá. Que hay otro dolmen allí, ¿no? ¿O no? No. El dolmen está en Navamia. Pero todo el mundo que habla, que fíjate tú, yo recomendaría que si alguien quiere tener una gran información sobre lo que es esto es uno de los hogares más antiguos, no de Asturias, de España. Si alguien quiere conocer la evolución desde hace 5.000 años ahora hasta actual, le recomiendo el libro de quien fue nuestro cronista oficial, César Diego de Sumono, y que recopilaron Paco Pantín y Carlos Tejo. Por eso, lo que decía es, ¿cómo es posible que hace 5.000 años un monumento funerario fuera el origen de todo lo que está el solar que estamos hablando, y que todavía hace muy pocos años ese origen funerario todavía persistiera? Esto lo demuestra estos 3 ganchos que tenemos ahí. Pero también en este pilar hay una columna toscana sobre una base cuadrangular, en la cual vemos representado una cruz de roble y una media luna vencida. Ya. Rendida a los pies de la cruz. Exactamente. Si a esa cruz de roble, porque está enlazada, porque tiene una hoja de roble, porque tiene una hoja de roble, le añadimos el puente romano, tenemos el escudo de Cangas de Onís. Ay, amigo, cuidadín. ¿Quién hizo esto? Romano, cuidado con la mitad del puente romano. La mitad del puente romano es de Cangas y la otra también. Lo siento, Camilo, pero esto va de este lado. ¿Quién hizo esto? De gente de Cangas, y no... En el año 36, después de estar totalmente deteriorada la capilla de Santa Cruz, se desmontó entera. Y quedó en una especie de llano lo que era el dolmen, que realmente parecía... Después, para acabar la guerra, pues se decide reconstruir una capilla que no tenía nada que ver con la anterior. Esa capilla se hace a expensas de lo que se llama los presupuestos de zonas devastadas, bajo la dirección de quien era en aquel momento alcalde de Cangas de Onís, Antonio Capitel, y sobre todo de Gerardo Zaragoza. Gerardo Zaragoza, escultor de Cangas de Onís, es quien diseña este pilar, que luego va a ser la base del escudo de Cangas de Onís, solamente que a ese escudo le va a poner una leyenda alrededor que dice Máxima Sedium, Mínima Orbium. Quiere decir
en la más grande de los tronos, en la más pequeña de las ciudades. Entonces que va a ser más nuevo vuestro escudo que el nuestro, que igual tiene Es más bastante años. más nuevo. Una cocina, ya vamos a irnos un poquitín más lejos. Vamos hasta Covadonga, que además la foto de la portada allí Covadonga, la cuevina. Oye, yo imagino que tú serás de estos romeros que van a Covadonga Sí. un día sí o tú también. Nosotros yo presido de una asociación de jubilados y hace 2 meses, con un agua que no había quien se aportaba, salimos 57 personas desde aquí y acabamos en Covadonga, en la Cueva de la Santina. Y eso lo hacéis todos los años. Bueno, todas las veces que podemos, sí. Ya. ¿Y tú te acuerdas de la primera vez que fuiste a Covadonga? Sí. Cuando eras consciente de ello, Sí, porque seguro que la primera vez perfectamente. ibas en brazos de tu madre o tu padre. No, y no tanto como en brazos. Yo fui a Covadonga cuando se celebraban el aniversario de mi padre y mi madre, el 4 de agosto, y fuimos a comer a la basílica, ¿Tú no te a acuerdas de que misa. fuisteis a comer? No, Ah, vale. no, a desayunar. Acuérdame del desayuno que ponían en el Hotel Pelayo. Que con el café aquel y los churrinos de mantequilla y los tostadillos y unas galletas que estaban riquísimas. Se hacía uno de aquí de Villanueva, que era un gran confitero. Oye, pues había que pedir a estos del Pelayo que lo reivindicaran como el desayuno de la Como Santina. quiera. Bueno, pues, oye, Antonio, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Esto que por lo menos la gente ahora ya le da un poco más de sentido a este edificio piquiñín que está rodeado de plazas de aparcamiento. Esto es una clave. Se dice, y es verdad, que fue la primera edificación que se hizo en España después de la invasión musulmana. Es posible, 775, aunque pico de refundación. La cantidad de historia que tiene este solar, desde que hace 5.000 años alguien decidiera que en este espacio se iba a rendir tributo funerario a una persona principal, hasta estos días, es impresionante. Pocos sitios la tienen. Yo Bueno, creo que pocos sitios lo tienen. Muy bien, pues oye, yo tengo que continuar. Pero Porque voy para Covadonga. Las Covadonga, vete camino de la Reina. Voy hasta a ver si me dan el mismo desayuno que te llevo a ti. Bueno, mañana, hoy no. Bueno, pues pídelo en el hotel y estoy seguro que sí. Desde que salí de Cangas, vine caminando por la vega del río Güeña, que estoy cruzando ahora antes de entrar en Soto Cangues. Acabo de dejar Celoriu detrás, el Celoriu de Cangues de Onís, no el Celoriu de Llanes. Y después de hablar con Antonio Alonso, podríamos decir allí desde la capillina de la Santa Cruz, aquello que decía Napoleón: soldados, desde esta capilla os contemplan 5.000 años de historia. Bueno, pues ya estoy llegando al destino. Todavía me quedan unos 9 kilómetros, 8 kilómetros. Lo que pasa es que a partir de ahora ya casi todo por carretera. El valle se encaja y no hay sitio para el río, para una carretera y para otro camino para caminantes. Entonces vamos todos juntos, el río y la carretera y nosotros por la carretera. Y es casi todo llano o falso llano. Digo que es falso llano porque yo corrí la media maratón famosa que va de Cangues de Onís a Covadonga, ida y vuelta. ¿Y para qué vas? Otro medio de transporte. Muy buenas. Mira, sí que prestaba ir a Covadonga. ¿A que sí, eh? No cansas. Bueno, pero te queda el culo bien. Me cachis en 10. No, pero en pantaloninos cortos, como fui alguna vez a caballo, unas rozaduras por aquí, pero lo que os estaba contando, sales de Cangues de Onís con mucha alegría porque piensas que es todo llano. Oye, y para qué te cuesta, ¿eh? Chun. Después llega a la cuesta hasta la explanada de la Basílica, que a mí, yo siempre fui de cuestes, ¿eh? A mí allí donde yo empecé a adelantar gente, pum. Me sentía como Pelayo, dando mandoblazos para aquí, para allá, un moro, otro moro, van 4, pum, moro para acá, moro para allá. Y llegué a la explanada, di la vuelta, bajé, entré en Cangues de Onís, colorado como el culo un babuino. Y ese día me metí un chuletón ahí Paco Fiño y sentóme mal, como no podía ser de otra manera, sentóme mal. Y eso, pues bueno, yo espero hoy llegar a Covadonga bien, para poder meterme un chuletón que no me caiga mal. Y desde aquí, que estamos en Soto Cangues, en el pueblín, pues nada, voy a agarrar la mochila, la vara y voy a terminar
el capítulo de hoy o la ruta de hoy. Pero no os vayáis, que todavía quedan muchas cosas, ¿eh? La Riera va a ser el último pueblo que encontraremos de camino a Covadonga. Tiene una cosa muy peculiar, y un pueblo que está a los lados del río. Entonces, tiene 3 puentes para comunicar los diferentes barrios del pueblo. Y de aquí eran los canteros que trabajaron en la construcción de la Basílica de Covadonga, que pronto veremos. Coño. ¿Esto? El camino de Xixón a Covadonga, ruta a Covadonga, alojamientos recomendados. Buenas horas, mangues verdes. Madre mía, están aquí todos los albergues, la ruta, mira. Está aquí la ruta, Xixón Covadonga, mira, aquí está el de Breceña, el de Laura. Sí, señor. Mira, a ver dónde está, si salen aquí, se va el Remillo. Hombre, no me ponen aquí... Me cachis 10, ya me parres, pero bueno. Pues aquí está para los que la hagan al revés, me imagino. Para que encuentren la información cuando salgan de Covadonga, si hay alguien que la falla al revés, que algún día entamarán facela. Aquí en Muñigu se presentan 2 opciones para el esforzado o la esforzada caminante o caminanta, que lleva tomar la pasarela peatonal o para bicicletes o seguir por el camino de toda la vida hasta el Repelao. Estamos ya en el Repelao. Aquí a mi izquierda tenemos lo que en su momento fue la estación del tren minero, con el que traían desde los lagos y por ahí manganeso y fierro de les mines. Después también fue tren de transporte de pasajeros, porque había mucha gente que venía hasta aquí, ¿a qué? Mirad lo que tengo ahí arriba. Pues a visitar la Basílica y la cueva, que es lo que estoy haciendo yo, y ya estoy bien cerquina. Lo que pasa es que no puedo ir por ahí. Tengo el puentín allí detrás. A mi espalda tengo los 2 pilares que marcan la entrada al Parque Nacional, hace 100 años, de la montaña de Covadonga, hoy de los Picos de Europa. Inicialmente se encontraban muy cerca donde están los leones, al pie de la cueva, los leonones que están ahí tumbados, donde la fuente y todo eso. Pero como obstaculizaban el paso, entonces decidieron bajarlos aquí. Hoy en día siguen marcando la entrada al parque, pero para la mayor parte de los viajeros lo que realmente indica es que están entrando en el real sitio de Covadonga. Repelao, que dicen algunos que a lo mejor quiere decir Rey Pelayo, porque se supone que en esta campa, esta campera, fue donde aquel famoso rey juró la Constitución a la incipiente República Asturiana, que dirían unos, otros dirían que juró no sé qué juró, pero parece ser que lo ungieron rey, porque aparte de eso los visigodos ungían a sus reyes, era una ceremonia que hacían ellos. Y como forma de conmemorar ese momento de la historia o de la leyenda, tenemos este obelisco rematado con una cruz de la Victoria, que está construido en 1857, que lo pone ahí, no es porque lo sepa yo, sino porque lo pone ahí. Y este es prácticamente el último hito antes ya de encontrarnos con nuestro último invitado, que es una persona muy, muy, muy vinculada al real sitio de Covadonga. Y para llegar a Covadonga, pues requerí la presencia y la compañía de uno de los grandes expertos, Javier Remis, que eres el encargado del museo de aquí de Covadonga. Y bueno, él nos va a contar... Bueno, yo le voy a hacer preguntas y él me va a responder. Por de pronto, este es el Jardín del Príncipe, ¿no? Exactamente, ese es el Parque del Príncipe. El parque, eso. ¿Y qué es el Parque del Príncipe? Hombre, el nombre del Parque del Príncipe viene precisamente de hace ahora 100 años, cuando plantaron aquí el árbol. Su Majestad el Rey Alfonso XIII plantó el árbol. A partir de entonces comenzó a denominarse esto como el Parque del Príncipe. Yo vengo peregrinando, como ha hecho muchísima gente aquí a Covadonga. Yo vengo desde Gijón.
me imagino que antes la gente peregrinaba, cada uno de donde salía de su casa y tal, pero ¿cuándo es cuando empieza a comenzar toda esta devoción por la Virgen de Covadonga? ¿Cuándo comienza toda la historia de la devoción mariana en este lugar? Hombre, la devoción mariana ya existía desde comienzos del siglo VIII, ¿no? Antes de la llegada de Pelayo existía una imagen de la Virgen en la cueva y particularmente era un ermitaño, un eremita el que colocó la imagen en la cueva y él, digamos que la veneraba particularmente. El hecho está en que una vez que llega Pelayo, se refugia en la cueva, se encuentra la imagen de la Virgen y tras vencer en la batalla contra los moros, sus tropas que fueron vencedoras le achacaron el milagro a la Virgen y a raíz de ahí esa devoción, que era una devoción particular, privada, ya se convirtió esto en un santuario de peregrinación. O sea, pasó un poquitín como con Santiago en la batalla de Clavijo, ¿no? Exactamente, sí. Lo que pasa que luego ya las peregrinaciones masivas, como conocemos el Camino de Santiago y eso, ya vendrían luego a partir de, sobre todo, finales del XVII, siglo XVIII. Mira cómo se puso ahora a orvallar, me cachis en 10. Ya, bueno, es lo normal, ¿no? Aquí en Covadonga y en estos lugares donde nos encontramos es lo más normal en estas fechas. O sea, me decías que la entrada para los peregrinos al Jardín del Príncipe estaba ahí atrás. Exactamente, aquí atrás, acabamos de pasar el puente, pues antes de ese puente existía una cruz, un crucero, que hoy en día se encuentra en el cementerio y que data del año 1677. Es uno de los símbolos más antiguos que se conservan en el santuario y marcaba un poco la entrada al lugar santo, ¿no? Al lugar en el cual íbamos a entrar, o donde llegaban los peregrinos. Sí. Aquí atrás dejamos también el antiguo mesón, que era donde ellos se alojaban. Es un edificio construido a finales del siglo XVIII por el abad Campomanes para acoger ya todas esas masas de peregrinaciones que sobre todo a partir del siglo XVIII ya llegaban a Covadonga. Bueno, a mí lo que me van contando y lo que yo voy viviendo es que aún sigue habiendo, pues ya no será como antes, porque yo recuerdo una vez que mi abuela díjome que se había subido de rodillas las escaleras de la cueva y tal. Antes había gente que venía de rodillas desde abajo, desde no sé dónde, Sí. o venían de peregrinación. Yo vine una vez con unas amigas y mi hermana desde Arriondas, que una de ellas había hecho una promesa, y entonces vinimos todos con ella. Y antes me imagino que sería eso mucho más frecuente que lo que ocurre hoy en día, que hoy en día ya vienen grupos, vienen tal, sigue siendo una peregrinación, pero es un poco más lúdico. Sí, suelen venir ya en autobuses, ya hay medios de transportes también. Claro. Antiguamente venían caminando, pero todavía hoy existe gente que viene caminando por promesas y luego que sube las mismas escaleras de rodillas. ¿Y tú cuándo hiciste tu primera peregrinación? Pues mi primera peregrinación ya desde pequeño. Me acuerdo que comencé viniendo en bicicleta, poco a poco. Bueno, mira, en bicicleta. Y después sí que, bueno, ya una vez que se va haciendo uno mayor ya va poniendo otros medios para llegar, ¿no? ¿Tú dónde vives? Yo soy de Mestas de Con, vivo en Mestas de Con a 15 kilómetros de aquí. Ah, bueno, entonces agarrabes, carretera para arriba y Exactamente, hasta aquí. sí. Por el monte no, por la Cruz de Priena solo lo hice una vez, pero no desde Mestas, sino que de ahí ya íbamos más bien hacia los picos de Europa. Pero bueno, yo intuyo ahí que lo tuyo era más un tema devocional, que a ti esto de Covadonga que te... Hombre, yo la que te verdad es que atraía. desde pequeño ya fui monaguillo en la parroquia antes de hacer la primera comunión con el cura y ya siempre nos llamaba y hacer la excursión de Covadonga, los catecismos también. Y incluso alguna vez me propuso el mismo párroco venir que si no quería formar parte de la escolanía o ser sacristán posteriormente. Pero bueno, yo siempre, digamos, de separarme un poco de la familia en aquella época que eras ¿Y eso niño. no te prestaba? No, no. Bueno, pues aquí estamos llegando justo casi debajo de la cueva, que no es como la conocemos hoy en día. Anteriormente la estructura de la cueva se recubría de madera y era denominada como el Templo del Milagro. Era como un andamio ahí colgante. Exactamente, sí. Le llamaban el Templo del Milagro porque las vigas estaban incrustadas en la cueva que parecía un milagro que no se cayesen. En 1777 hubo un incendio, se perdió la talla original de la Virgen, las joyas y todas las riquezas que tenía el santuario. Es entonces cuando la Catedral de Oviedo dona la talla actual de la Santina, que es de finales del siglo XVI, y digamos que desde entonces se venera en la Santa Cueva. Es una imagen, una talla madera policromada. La anterior era sedente, estaba sentada, mientras que esta ya parece erguida. Está de pie. Sí, Ya, ahí tenemos la salida del agua. exactamente, sí. Tras el incendio en 1777 hubo un proyecto de Carlos III, encargó a su arquitecto Ventura Rodríguez proyectar un templo nuevo, pero ese nunca se llegó a construir por falta de fondos y la oposición del Cabildo al respecto, porque sería un poco, digamos, como destruir la belleza del paisaje que hoy en día estamos contemplando.
Ya oísteis lo que nos dijo Javier, que la historia de la cueva y de la Santina hay una historia de muchas vicisitudes. Alguna tuve yo en el mi viaje desde Xixón hasta aquí. Y ahora, pues por fin, después de 3 días atravesando territorio Astur para llegar aquí a la cuna de España, porque ya sabéis que los más españoles somos nosotros, ¿eh? Bueno, estamos aquí en Covadonga y ahora lo único que me queda es acercarme hasta arriba, subir a la cueva y, bueno, pues arrodillarme delante de la Santina y hacer lo que hizo mi abuela Alicia muchos años por mí, que era rezar. Pues igual hágolo yo hoy por ella.